Bienvenidos a este Quick Bits presentado por NASA STEM y PDC, Engagement and Educator Professional Development Collaborative. Conceptos fundamentales de ciencias. NASA STEM y PDC provee recursos de NASA y estrategias de STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para fomentar el interés y la participación en las áreas de STEM. En estas series, nuestra intención es proveer a los educadores, padres de familia o tutores una explicación rápida y concisa de un concepto principal de STEM. Presentaremos un ejemplo de la aplicación de este concepto en el mundo real utilizado por la NASA y finalmente demostraremos paso a paso cómo llevar a cabo la actividad en casa o en el salón de clases con sus estudiantes. Usted puede invitar a sus estudiantes a que participen de las presentaciones de estos videos llamados NASA Quick Bits. Les invito a acompañarme a la presentación de nuestro especialista. ¡Comencemos! La actividad de hoy es una de las 5 actividades que acompañan al libro Descubrimientos en el Arroyo del Sauce. Este libro forma parte de una serie creada en el sitio de internet de Globe para estudiantes de escuela primaria y que sigue las proezas de los niños de Globe o del Club de Ciencias de Globe. En este libro, los niños de Globe descubren que el Arroyo del Sauce luce muy distinto a la última vez que lo visitaron, y los estudiantes hacen observaciones, toman mediciones, observan animales y observan cómo esos animales están adaptados a su medio acuático. También aprenden a usar herramientas para hacer observaciones científicas. Para lograr que sus estudiantes salgan a la naturaleza y hagan ciencia real y práctica, se eligió la tercera parte de la actividad, llamada Maravillas del Agua. Esta es una excursión opcional que se puede hacer con un conjunto de materiales que muy probablemente tenga a su disposición y que se puede hacer en una sola tarde. Los conceptos principales que abordaremos son hidrología, que es el estudio del agua en estado líquido, y los macroinvertebrados, o sea, los animales sin columna vertebral que son bastante grandes como para verlos sin microscopio. La actividad Maravillas del Agua abarca una variedad de estándares, desde los Next Generation Science Standards hasta los Common Core Mathematics y los de English Language Arts, así como los estándares fundamentales. Esta actividad cubre los estándares de las ciencias de la Tierra sobre recursos naturales, los estándares de las ciencias biológicas sobre estructura y función y las relaciones interdependientes en los ecosistemas. También se refiere a los estándares de la práctica científica con respecto de la planificación y realización de una investigación, que incluyen leer y comprender, contar, hacer mediciones y recolección de datos. También incluye un estupendo glosario que está incluido aquí. Este glosario incluye palabras como agua subterránea, agua superficial, ciclo hidrológico, condensación, cuenca, evaporación y microinvertebrados, que ya hemos mencionado y sobre los que definitivamente volveremos a hablar más adelante. Precipitación, transpiración. La Tierra es un sistema, o mejor dicho, un sistema de sistemas. Hay 5 sistemas o esferas más pequeñas en conjunto que constituyen un sistema global más amplio. Estos incluyen la litosfera, que corresponde a las partes rocosas de la Tierra, entre ellas la lava y la corriente de magma, la biosfera, o la red de todos los seres vivos de nuestro planeta. En cuanto a los 3 restantes, todos ellos tienen algo que ver con el agua en alguno de sus 3 estados. El agua en estado sólido o el hielo de la Tierra se estudia como criosfera. El agua en estado gaseoso se incluye con los gases importantes como el nitrógeno, el oxígeno y el ozono en la atmósfera. Y finalmente, el agua en estado líquido constituye una hidrosfera. Como se ve en esta imagen tomada por el Apolo 17, que fue nuestro último viaje a la Luna, el agua en estado líquido cubre cerca del 70% de la superficie de la Tierra y se encuentra principalmente en los océanos. Solo un porcentaje muy pequeño, esto es el 2.5%, corresponde al agua dulce y el 1% de ella está a nuestra disposición como agua en la superficie. El agua se desplaza por el sistema más grande de la Tierra. Ese movimiento se llama el ciclo hidrológico o sencillamente el ciclo del agua. El agua se desplaza a la atmósfera mediante la evaporación y la transpiración de las plantas.
Se condensa ahí y luego vuelve a caer a la Tierra en forma de precipitación para acumularse y reiniciar el proceso. La segunda parte de nuestro concepto principal relacionado con esta actividad corresponde a los macroinvertebrados. Como ya mencionamos, este término se refiere a los animales que carecen de columna vertebral y que son bastante grandes como para verlos a simple vista. Ahora bien, quizás estos temas parezcan muy distintos, pero recuerden que nuestro planeta es un enorme sistema de sistemas, todos interconectados y cada uno de los componentes afectando al resto. Los científicos estudian a estos animales para comprender el estado y las condiciones presentes en los sistemas acuáticos. Cada tipo de macroinvertebrados tiene distintas tolerancias a cuestiones como la temperatura, la contaminación, el movimiento del agua o flujo del agua, la salinidad, que es la cantidad de sal en el agua, y otros factores. La palabra que designa esto es biovigilancia. La relación entre el agua y los animales que habitan en ella es lo que observaremos en esta actividad. La NASA ha estudiado las ciencias de la Tierra durante mucho tiempo. Estudiamos la Tierra como parte del sistema solar, pero también por ser nuestro hogar. El Día de la Tierra comenzó con una sola fotografía tomada durante Apolo 8. Cuando los astronautas que fueron a la Luna por primera vez observaron nuestro planeta desde la distancia. Esa fotografía capturó tanto la atención de las personas que el Día de la Tierra, la Agencia de Protección Ambiental y varias cosas más se pueden vincular con ese momento en la historia. GLOBE es un acrónimo en inglés que significa Programa Global de Aprendizaje y Observaciones en Beneficio del Medio Ambiente. Es un programa internacional de ciencias y educación que comenzó para crear una comunidad mundial de estudiantes, educadores, científicos y ciudadanos que trabajan juntos para mantener, mejorar y comprender mejor el medio ambiente de la Tierra a nivel local, regional y global. Nos asociamos con varias organizaciones más como la NOAA, es decir, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, y con otras personas para comprender mejor nuestro planeta Tierra. MyNASA Data es un archivo de datos satelitales obtenidos con instrumentos que observan nuestro planeta. Realizan mediciones de la atmósfera, la biosfera, la geosfera, la hidrosfera, la criosfera y de la Tierra como un sistema. Esta actividad está estrechamente vinculada con nuestro trabajo con los satélites orientados a la Tierra y GLOBE es solo una extensión de todo esto. La NASA también está interesada en comprender mejor la Tierra y sus sistemas para que, al explorar otros cuerpos planetarios como la Luna y el planeta Marte, podamos comprender mejor los procesos que los han conformado y dónde en el futuro podríamos encontrar recursos a medida que los seres humanos expandamos nuestra presencia en nuestro sistema solar. Haremos la excursión opcional, que es la parte 3 del conjunto de actividades de Maravillas del Agua. El propósito es introducir la hidrología o estudio del agua y los macroinvertebrados y la forma en que ellos viven en sus medios acuáticos y lo que nos dicen sobre la calidad del agua y las diferentes cosas que suceden en ella. Sin embargo, antes de comenzar, tienen que leer el libro. En el libro irán de excursión con Simón, Anita, Dennis y sus compañeros y descubrirán qué sucede cuando los estudiantes visitan el arroyo del Sauce. Algo cambió. ¿Qué sucedió? Bueno, los estudiantes tendrán que emplear sus observaciones y los datos que recolecten para descubrir la verdad. ¡Qué emoción! Este podría ser un buen momento para pausar el video e ir a leer el libro. Bienvenido nuevamente. La actividad escrita le da un conjunto de instrucciones bastante directas. Espero que haya observado que la primera instrucción es sobre la seguridad. Asegúrese de conocer qué peligros puede haber en la zona en la que estará trabajando. El agua atrae a la vida silvestre, así que siempre sea consciente de su entorno y respetuoso con cualquier forma de vida silvestre que pueda encontrar ahí. Reúna sus materiales y cuando llegue al arroyo, laguna, charco, zanja o lo que sea que tenga a su disposición, el primer paso será utilizar los sentidos. Escuche,
observe y perciba los aromas. Haga una idea de lo que sucede en ese medio y registre esas percepciones antes de comenzar a extraer insectos, a medir la temperatura o cualquier otra cosa por el estilo. El paso 4 indica meterse al arroyo, pero eso depende de usted. Si es más seguro trabajar en la orilla de una laguna o lago, entonces hágalo. Recurra a su sentido común, sea cuidadoso. Cuando comience a extraer las especies, asegúrese de prestar atención a si realmente se trata de invertebrados acuáticos o si son vertebrados. Es posible que en la red queden renacuajos o peces. Esos no son los invertebrados que estamos buscando. Esos son vertebrados. Tienen columna vertebral. Si puede, si tiene equipo de pruebas para piscinas para analizar el pH y otros aspectos similares, definitivamente puede llevarlos. Cuanto más datos pueda recabar, mejor. Al regresar, pídales a los estudiantes que escriban un texto breve o que hagan un dibujo sobre lo que vieron, olieron, oyeron o sintieron en la excursión. Incluso puede ir un poco más lejos. Tenemos un maravilloso documento de agua dulce. Aquí en la página marcado con la flecha roja está donde puede encontrarlo. Entonces, lo que nos quedaba por hacer era tomar nuestra lista de los distintos invertebrados que podríamos ver para tomar nuestros materiales. Y como puede ver aquí, elegimos unos cuantos de ellos y bajamos a la laguna. Como puede ver, se trata de agitar bien el fondo, tratando de mezclar tantas cosas como pueda, para tener una mayor posibilidad de atrapar algo interesante. Si observan de cerca, pueden ver los macroinvertebrados que se mueven en la red. Se recogió un poco de agua de la laguna para poder lavar la red y ver mejor qué había atrapado. Al observar con una lupa, llegamos a la conclusión de que prácticamente habíamos atrapado barqueros, coríxidos. Esos son geniales. Nos dicen mucho sobre la laguna. Aquí hay un error. Su tamaño figura en centímetros, pero debería de ser milímetros. Son criaturas diminutas. A continuación, el especialista Steven Smith pide a su hijo Sebastián le explique lo que él capturó en su dibujo. I'm here with my son Sebastian, who helped us with this and did the activity with us. I had him draw this picture for you to kind of go along with it to show you, so I'm going to have him sort of explain what's in the picture. We are by our pond, and it's surrounded by lots of land, and we always have a gate there to keep people out from that one area. It's breezy and cloudy. Dad is holding up the jar with all the little critters in it. While Amy's filming, I drew the rocks where the baby alligator, Speedy, always likes to hang out. Okay, but we were really careful. Yeah. Made sure that there was nothing that was gonna eat us. But Speedy's not very big, and Yeah. he kind of runs And I away. even drew the little lush area Oh, nice. where we got all the little critters. Okay. Wonderful. And then what critters did we find? We found some mosquito larvae. What was the one that we saw the most of? It's a water boatman. Perfect. Water boatman. Water boatman. And you draw a great picture of a water boatman for us. It looks wonderful. Thank you so much for sharing with us. You're welcome. Bye. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido más sobre la hidrología de su zona y sobre los macroinvertebrados acuáticos que viven ahí. Ahora pueden profundizar. Puede buscar el animal que encontró y ver si puede descubrir lo que nos dice sobre el agua en la que vive, o hacer alguna de las extensiones que ve aquí para los estudiantes más jóvenes o de mayor edad. La actividad de hoy forma parte del esfuerzo de la NASA para que tenga a disposición nuestros recursos gratuitos con mayor facilidad. Creamos un recurso llamado NASA STEM at Home para los estudiantes. Nuestros especialistas han trabajado arduamente para buscar y organizar actividades y recursos que usted puede usar en casa con materiales que deberían estar disponibles fácilmente. Encontrará páginas especiales para estudiantes desde preescolar a cuarto grado, de quinto a octavo y de noveno a doceavo en nasa.gov/STEM.
Gracias por participar en este Quick Bits presentado por NASA STEM y PDC. Para más información y enlaces, le invitamos a visitar la página de internet adjunta. ¡Hasta la próxima!